Hermanos, el sermón de esta tarde es titulado El Evangelio continúa en Samaria. Y este sermón, hermanos, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 9 al 13. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio sistemático, exegético, del libro de los Hechos. Y como decía antes, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, hermanos, versos 9 al 13. Brethren, our sermon this afternoon is titled, The Gospel Continues in Samaria. And our sermon today comes from the book of Acts, chapter 8, verses 9 to 13, as we continue with our systematic expository sermons on the book of Acts. As I said before, our sermon this morning comes from the book of Acts, chapter 8, verses 9 through 13. And the word of God, beginning in 9 verse, says, y la palabra de Dios, hermanos, comenzando con el verso 9, dice: Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. 10. They all paid attention to him from the least to the greatest, saying, This man is the power of God that is called the Great. 11. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. 12. But when they believed Philip, as he preached the good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. 13. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Hermanos, la semana pasada estudiamos parte de los hechos de Felipe en Samaria, como recordamos. En estos hechos, hermanos, el Dios de la gracia usó la persecución de la iglesia, hermanos, como medio para expandir el evangelio de Dios y salvar a los samaritanos. Mismo lugar que Jesús mismo había prohibido a sus discípulos que predicaran en Mateo 10:5, como recordamos. La gente de la ciudad de Samaria, hermanos, prestó atención a las palabras con las que Felipe predicó el evangelio de Jesucristo, y de esta manera los samaritanos fueron salvos. Pero esta tarde, hermanos, estudiaremos las cosas que sucedieron entre la predicación de Felipe, la gente de Samaria y un hombre llamado Simón, el mago. Brothers and sisters, last week we studied part of the events that took part in Samaria by the hands of Philip. In these events, the God of grace used persecution as the means to expand the gospel and to save the Samaritans. The very same place where our Lord Jesus himself had forbidden the disciples to preach, as we remember from Matthew chapter 10 verse 5. The people of the city of Samaria paid attention to the words with which Philip preached the gospel of Jesus Christ. So in this way, they were saved. But this afternoon, we will study the things that happened between the preaching of Philip, the preaching of the word of Philip, the people of Samaria, and a man named Simon, which some people know as the magician, according to the book of Acts. Es común, hermanos, para nosotros los creyentes, saber y reconocer que Satanás, hermanos, no solamente se opone a la palabra de Dios, se opone a la obra de Dios, se opone a los hijos de Dios, se opone a la predicación del evangelio, pero también Satanás, hermanos, engaña con sus mentiras a las personas, usando las religiones del mundo para quitarles su vista del evangelio. Infinidad de pasajes bíblicos, hermanos, nos muestran esta realidad. Por ejemplo, escuchen. Satanás, hermanos, se opone a los creyentes en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Satanás se opone a los propósitos de Dios en Mateo 16, 23 y Marcos 8, 33.
Satanás se opone a la palabra de Dios en Mateo 13, versos 3 al 19 y en Marcos capítulo 4, verso 3 al 16. Y Hechos 13, 8 al 10 con Elimás, el hechicero siendo usado por Satanás para ir en contra de Pablo y Bernabé. Brothers and sisters, it is common for us as Christians to know and to recognize that Satan not only opposes the work of God, the children of God, and the preaching of the gospel, but also Satan deceives people with his lies and even uses world religions to take people's eyes away from the gospel. A great number of biblical passages show us this reality. For example, Satan opposes believers in 1 Thessalonians 2:18. Satan opposes God's purposes in Matthew 16:23 and Mark 8:33. Satan opposes once again the word of God in Matthew 13:3-19 and Mark 4:13, Mark 4:3-16, and also, as we see in Acts chapter 13 verses 8-10 with Elymas, the sorcerer being used by Satan to go against Paul and Barnabas, and of course the gospel. We will see this later. Como mencioné antes, hermanos, una de las tácticas que Satanás usa para engañar a los no creyentes es por medio de religiones alrededor del mundo para evitar que las personas conozcan el verdadero Dios. Y no solamente las religiones del mundo, hermanos, sino que, atención a esto, Satanás se ha infiltrado dentro de la iglesia, disfrazado como ángel de luz, y usa mujeres y hombres, falsos pastores, falsos líderes, falsos servidores, como sus portavoces, para satisfacer los deseos carnales de los no creyentes que están dentro de las iglesias, dizque predicando y satisfaciendo sus necesidades mundanas y carnales, sin saber que solo están acarreando muerte y castigo eterno para con ellos mismos. Brothers and sisters, as I mentioned before, one of the tactics that Satan uses to deceive unbelievers is through the religions around the world, to prevent people from knowing the true God. And not only that he uses world's religions, but Satan, pay attention to this, Satan has infiltrated the church disguised as the angel of light and uses women and men, false pastors, false leaders, false preachers, disguised as shepherds, but are nothing but wolves, servants of Satan, his spokesmen, to satisfy the carnal desires of the unbelievers within the church, preaching and fulfilling their worldly and carnal needs without knowing that they're only carrying death and eternal punishment for themselves. Satanás, hermanos, ha usado el Islam, Satanás ha usado el budismo, Satanás ha usado el catolicismo, Satanás ha usado los testigos de Jehová, los mormones, el hinduismo, el taoísmo e infinidad, hermanos, de herejías blasfemas en contra del santo y único Dios. Esto lo hace, hermanos, para desviar las mentes de las gentes y de esa forma quitar sus ojos del evangelio. Debo mencionar que no solo estas religiones y creencias han sido usadas para Satanás como medios para engañar a las personas, sino que también ha usado métodos como la brujería, el adivinamiento, la lectura de las cartas, los horóscopos y la magia para engañar a las personas. Y esta última, hermanos, la magia, es precisamente el medio que Satanás usó para tratar de detener el evangelio, como vemos en nuestra narrativa el día de hoy. Pero, hermanos, debo también mencionar que ninguna táctica, mentira o método para detener el evangelio o intento de detener el evangelio funcionará, porque el plan eterno de Dios para llamar a sus elegidos en el tiempo que Él mismo ha predestinado funcionará. Satan has used Islam, Buddhism, Catholicism, Jehovah's Witnesses, Mormons, Hinduism, Taoism,
an infinitive of blasphemous heresies against the Holy One, the Holy God, the true God. And he uses this to divert the minds of the people and thereby remove their eyes from the gospel. I must mention that not only these religions and beliefs had been used by Satan as means to deceive people, but he has also used methods such as witchcraft, divination, card reading, horoscopes, and magic. And this last one, the magic, is precisely the means that Satan used to try to stop the gospel in our account of today. But brethren, I must say one thing, that no tactics, no lies, no methods, or any attempt to deceive will stop the gospel of Christ and God's eternal plan to call His people in the time that He Himself has predestined to be. De esa forma, hermanos, entramos de lleno al sermón. El punto 1, hermanos, los engaños de la magia, versos 9 al 11. Empezamos con el verso 9, hermanos. En este capítulo 8, hermanos, versos 1 al 40, encontramos los hechos sucedidos en la predicación de Felipe en Samaria. Específicamente en nuestra narrativa de hoy, en los versículos 9 al 13, hermanos, encontramos los hechos de Felipe en su predicación del Evangelio y el encuentro con un tal Simón el mago. Es de suma importancia, hermanos, primeramente entender qué era la magia en el contexto de ese tiempo para poder entender mejor el contexto entero de este verso. En este verso, hermanos, leemos las palabras: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. So, brothers, this takes us to the first point of the sermon, the deceptions of magic, verses 9 to 11. We jump to verse 9 right away. In this chapter, chapter 8, verses 1 through 40, we find the events that occurred in the preaching of Philip in Samaria. Specifically, in our account of today, in verses 9 through 13, we find the facts of Philip, his preaching of the gospel, and his encounter with one such guy named Simon, who was a magician. Brothers and sisters, it is extremely important to first understand how magic was seen at the time to better understand the context of this verse in which we read the words. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. Aunque en este versículo, hermanos, no se le da a Simón el título de mago por las artes que practicaba, hermanos. Obviamente las artes de la magia se le designa el título de mago. En otras palabras, una persona no necesita, se le puede llamar en este caso futbolista porque practica el fútbol, aunque no es profesional, pero de todos modos es futbolista. Este caso es igual. En el pasaje no se le llama el mago, pero es un mago por las artes que practica. Es común, hermanos, por la historia de la iglesia, y aquí mismo en el libro de Hechos, por ejemplo en Hechos 13:6, que hombres quienes practicaron la magia, hermanos, se encontraron con los apóstoles que predicaban el evangelio, y este es uno de los casos. El otro mencionado, Hechos 13:6, es de suma importancia, hermanos, que saber que la magia en aquel tiempo, como lo sigo siendo hoy, es un arte, hermanos, que va en contra de todos los principios bíblicos y por tanto va en contra de Dios. La magia es definida como poderes supernaturales para engañar a los hombres. Es claro, hermanos, y es evidente que estos poderes sobrenaturales no vienen de Dios, sino al contrario, vienen de Satanás mismo. Although in this verse Simon is not given the title of magician, by the arts he's practicing, obviously, the magical arts, to him is designated the title of magician. And in other words, a person who plays basketball, the title of basketball player is given to him because he plays basketball. Same thing here. In the Bible, he's not given the title of the magician, but because of his arts, he's a magician. Now, it is common in the history of the church,
as it is here in the book of Acts. Example, Acts 13:6, that men who practice magic met the apostles who preached the gospel of Christ, this being one case specifically. It is extremely important to know that magic at that time, as it is today, is an art that goes against all biblical principles. Therefore, it is against God. Magic is defined as the supernatural powers to deceive men. It is clear then that these supernatural powers do not originate nor come from God, but from Satan himself. En este pasaje, hermanos, leemos que Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente, y luego dice, pretendiendo. Qué interesante que estaba pretendiendo. Pretendía ser un gran personaje. Es muy interesante y revelador, hermanos, por parte de Lucas, el escritor de Hechos, al decirnos que Simón pretendía o decía de sí mismo ser un gran personaje. Por las palabras de Jesús mismo, hermanos, en respuesta a Tomás, en Juan capítulo 14, versos 10 al 11. Vean lo que le responde Jesús a Tomás. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y en el Padre en mí. Si no creen, crean por las obras mismas. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿no creen que soy el Hijo de Dios? Ok, no crean porque yo lo digo. Crean por lo que hago. De esta forma, Simón pretendía ser alguien importante. Por lo que hemos establecido, hermano, antes, los milagros hechos en el libro de Hechos y en toda la Biblia se hicieron, hermanos, como autenticación de que venían, que ellos eran personas enviadas de Dios. Este Simón pretendía o deseaba tener algún tipo de autenticación y con sus engaños sorprendía a la gente. Si comparamos las palabras de Jesús que acabamos de leer, hermanos, en Juan, con este Simón el mago, el pasaje nos muestra claramente que Simón pretendía ser alguien grande o importante, porque Simón, hermanos, en orden de engañar a la gente, necesitaba de valerse de mentiras y hacerse pasar por alguien más importante para llevar a cabo sus planes. ¿No creen que es importante que sin decirlo estamos describiendo las vidas de los brujos y magos? In this passage, we read that Simon was practicing magic in the city of Samaria. But then we read the words, he was pretending. He was saying of himself that he was somebody great. It is very interesting and revealing from Luke, the writer of Acts, to tell us that Simon was pretending or saying of himself that he was a great character, a great person. From the words of Jesus himself in his response to Thomas in John 14:10-11, listen to the words of Jesus. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I don't speak on my own authority. But the Father who dwells in me does these works. Believe in me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. And in other words, Jesus is saying, you don't believe that I come from the Father, okay, that's fine, don't believe that, but believe because of the works that I do. From what we have previously established, the miracles written in the Bible are the authentication that the people who performed these miracles were sent by God. Simon in this case pretended or was saying of himself to be some great character. With this, he wished to have some type of authentication, and with his deceptions, he amazed the people of Samaria. If we compare the words of Jesus that we just read in John
to Simon the magician in this passage clearly shows us that Simon pretended to be someone important. Because in order to deceive the people of Samaria, he needed to use the lies and to pretend to be someone great to carry out his evil plans. Es evidente entonces, hermanos, hacer una comparación entre las falsas promesas de las religiones y el verdadero evangelio de Jesucristo, que es el único que salva. Es entonces, hermanos, que podemos ver la diferencia de las tácticas del enemigo, atención, imitando las cosas que Dios hace. Felipe predicó el evangelio y la gente escuchaba el evangelio por los milagros que Felipe hacía. Aquí en este pasaje, hermanos, el enemigo imita eso y usa a Simón para que la gente creyera la magia que Simón hacía. It is evident then to make a comparison between the false promises of the religions and the true gospel of Jesus Christ that is the only one that saves. It is then that we can see the difference of the tactics of the enemy imitating the things that God does. Philip preached the gospel and the people listened to the message because they saw the miracles he performed. Here the enemy, through Simon, imitates the works of God to make people believe because of the magic that he was doing. Y esto nos lleva al verso 10, hermanos. Simón el mago recibía respeto de toda la gente. De todos, desde el menor hasta el mayor le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Esto nos muestra, hermanos, el poder que tienen los engañadores. Tan solo como este Simón, hermanos, las falsas religiones del mundo tienen engañados no solo a los abuelos, sino a los padres y a los hijos y a los nietos. Generaciones enteras se les enseñan mentiras. Nada de lo que creen tiene prueba. Nada de lo que creen tiene sentido. Nada es verdadero. Y generaciones enteras creen lo que sus padres les dicen sin preguntarles, pero papá, ¿por qué creemos esto? No les cuestionan a sus padres, pero papá, ¿por qué tú dices que esa es la verdad? De esta forma, hermanos, Simón engañaba desde el menor hasta el mayor. Todos prestaban atención a las mentiras de Simón. No solamente eso, sino que creían que era el poder de Dios el que hacía estas señales. This takes us to verse 10. Simon the magician received respect from all people, and all from the least to the greatest pay attention to him, saying, this man is the power of God that is called the Great. This shows us the power that deceivers have. Just like these Simons, the false religions of the world have deceived not only grandparents, but also parents, their children, and even their grandchildren. Entire generations are taught lies. There is no proof of their belief. Nothing makes sense. Nothing is true. And these people believe their parents, not even questioning, Dad, Mom, why do we believe this? Why is it that you're telling me this is true? In this way, Simon deceived from the youngest to the oldest, from the least to the greatest. Everyone paid attention to him, and not only that, but they believed that it was the power of the true God that made these signs, and that Simon was a great character. Una vez más, hermanos, como las falsas religiones, esto no puede ser más que una blasfemia en contra del Dios eterno. Comparar las obras del diablo con las obras genuinas y santas de Dios es una blasfemia. Pero es de esperarse que estas personas, hermanos, quienes vivían en la ignorancia y ceguera espiritual, no pudieran discernir estas dos realidades que son más opuestas que los polos de la tierra. Again, like false religions, these signs of magic attributed to the eternal God and Father are nothing but a blasphemy. Comparing the works of the devil with the genuine and holy works of God is a blasphemy.
But it's to be expected of these people who live in ignorance and spiritual blindness. They couldn't discern these two realities that are more opposite than the poles of the earth. Verso 11, hermanos. Toda la gente prestaba atención. Todos escuchaban a Simón. La razón es porque por mucho tiempo hacía esta magia. Con sus acciones tenía asombrados hombres, mujeres, niños, ancianos. Con su magia engañaba no solamente las mentes de la persona, sino aún sus corazones. Fue bien dicho por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 43, cuando pronunció las palabras: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Oh, pero si otro viene en su propio nombre, a ese le reciben. Verse 11. All the people paid attention and listened to Simon's words. The reason is because for a long time he was working with his magic. With his actions, he amazed men, women, children, even elders. With this magic, he deceived not only the minds of the people, but their hearts. It was well said by our Lord Jesus Christ in John 5:43, when he pronounced the words, I have come in my Father's name, and you do not receive me. But if another comes in his name, in his own name, you will receive him. Esto me lleva al segundo punto del sermón, hermanos, el poder del Evangelio. Versos 12 y 13. Verso 12. En este versículo, hermanos, encontramos el poder del Evangelio. Las mentiras y engaños de Simón son comparados con el poder del Evangelio. Cuando los comparamos con el poder del Evangelio, son evidentemente pobres. El verso 2, hermanos, dice: cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas, o sea, el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. This takes me to the second point of the sermon, the power of the gospel, verses 12 and 13. Here in verse 12, we find the power of the gospel. The lies and deceptions of Simon compared to the power of the gospel are evidently poor. The biblical text says, when they believed Philip as he preached the good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Es impresionante, hermanos, el parecido y a la vez contraste entre Felipe y Simón, si ponemos atención a eso. Los dos hacían milagros. Simón por el poder del diablo y Felipe por el poder divino de Dios. Simón estaba orgulloso y recibía gloria de la gente y le obedecían y escuchaban. Felipe proclamaba a Cristo y el reino de Dios. La gente se asombraba con las obras de Simón, pero la gente se arrepentía de sus pecados y creía en Jesucristo por el ministerio y predicación de Felipe. De esa misma forma, hermanos, las falsas religiones operan en el mundo. The resemblance and at the same time the contrast between Philip and Simon is astonishing. Both of them performed miracles. Simon by the power of the devil, Philip by the divine power of God. Simon was proud and received the glory of the people when they obeyed and listened to him. Philip proclaimed Christ and the kingdom of God. People were amazed by the works of Simon, but people repented. People believed in Christ, and people baptized through the ministry and the preaching of Philip. In the same way, brothers and sisters, false religions operate in the world. Hermanos, algunas personas aseguran que el número de integrantes en la Iglesia Católica Romana en el mundo demuestran que es verdadera. Oh, no miras los números de creyentes de la Iglesia Romana, los católicos, debe ser verdad.
Pero si juzgamos los que es verdadero por el número de sus integrantes, entonces tendríamos que decir que los musulmanes también tienen la verdad, porque hay millones de ellos en el mundo. Ustedes y yo, hermanos, sabemos que es una mentira que se originó en el infierno. Pero como en el caso de Simón, hermanos, todas estas religiones se basan en poderes demoníacos, mentiras, engaños y hasta la influencia del terror para tener a sus seguidores. En contraste con Felipe, hermanos, Felipe predicó el evangelio, predicó las buenas nuevas de salvación. Felipe predicó el reino de Dios. En otras palabras, Felipe predicó el reino de la gracia, el reino de su gloria, el reino que se había acercado a los seres humanos en la primera venida de Jesucristo. Felipe predicó el nombre de Cristo Jesús, el único en el cual hay salvación, hermanos, porque en ninguno hay otra salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos más que en Cristo. No es Mohammed, no es la Virgen, no es el Santo, es Cristo. Some people say that the number of members in the Roman Catholic Church in the world proves that the Catholic Church is the true church. But if we are to judge what is true by the number of its members, then we would have to say that Muslims also have the truth. There are millions of Muslims in the world. But brothers and sisters, you and I know that both of these religions are nothing but lies originated in hell. But as in the case of Simon, all of these religions are based on demonic powers, lies, and deceit, and even the influence of terror to convince their followers. In contrast, Philip preached the glorious gospel of Jesus Christ, the good news of salvation. Philip preached the kingdom of God. In other words, brothers and sisters, he preached the kingdom of grace. He preached the kingdom of His glory. He preached the kingdom that had approached human beings at the first coming of our Lord Jesus Christ to earth. Philip preached the name of Jesus Christ, the only name in whom there is salvation, because there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which must be saved. It is not Muhammad. It is not a saint. It is not the virgin. It is Jesus Christ. Es reconfortante, hermanos, en este verso 12 leer las palabras pero en ese pasaje. Pero cuando creyeron a Felipe, fueron liberados. Es como decir, hermanos, que las cosas iban tan mal con Simón, pero cuando Dios intervino, hermanos, los hombres y mujeres eran bautizados después de haber creído el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. It's comforting to read the words "but" at the beginning of this verse. But what they believed Philip, it is like saying things are going down the road with the magic that Simon is doing, but God. But when God intervened, both men and women were baptized after having believed the message of the glorious gospel of Jesus Christ. Hermanos, debo agregar algo que es de suma importancia para entender la construcción de este versículo. El pasaje dice, hermanos, cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. En otras palabras, hermanos, hay un proceso en este versículo. Las personas primero creen en el mensaje del Evangelio, escucharon el mensaje del Evangelio y después fueron bautizados. La Confesión Bautista de Londres, hermanos, de 1689, en el capítulo 29, párrafo 2, expresa lo siguiente acerca del bautismo. Vean lo que dice. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, atención a las palabras,
son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. ¿Qué ordenanza? El bautismo. En otras palabras, por las evidencias de este pasaje, por las evidencias de Hechos capítulo 8, verso 12, que estamos estudiando, Hechos 8, 36 al 38, Hechos 9, 18, el bautismo de Pablo en Hechos capítulo 10, verso 47, entre otros, es evidente, hermanos, y claro que el bautismo debe ser solo para creyentes. En otras palabras, solo deben bautizarse aquellos quienes han sido regenerados por el Espíritu de Dios y confesaron fe en Jesucristo. Por esta razón, hermanos, y muchas más, nosotros no creemos en el bautismo de niños. Aunque amamos y respetamos a nuestros hermanos en Cristo, quienes sí bautizan niños. Como dijo un pastor una vez, hermanos, los bautistas reformados, o sea, nosotros, estamos profundamente endeudados con la generosidad y amabilidad de nuestros hermanos presbiterianos y reformados. Brethren, I must add that it is of the utmost importance to understand the construction of this verse. The passage says, when they believed Philip who preached the good news, the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. In other words, there is a process in this verse. People first believe the gospel message. Then after hearing and believing the gospel message, they are baptized. The 1689 Baptist Confession of Faith in chapter 29, paragraph 2, expresses the following about baptism. Listen to the words. Those who do actually profess repentance towards God, faith in and obedience to our Lord Jesus Christ, listen to the words, are the only proper subjects of this ordinance. What ordinance? Baptism. In other words, by the evidence that we find in this passage, the evidence that we find in Acts 8:36-38, but the evidence that we find in Acts 9:18, but by the evidence we find in Paul's baptism in Acts 10:47, among others, is evident and clear that baptism must be only for believers. In other words, only people who have been regenerated by the Spirit of God and confess faith in Christ as their Savior must be baptized. For this reason and many other reasons, we do not believe in the baptism of children. Although, brothers and sisters, I have to say that we love and we respect our brethren in Christ who do baptize children. As one pastor said one time, Reformed Baptists, which is us, Reformed Baptists are deeply indebted to the generosity and kindness of the Presbyterian and Reformed brethren. Verso 3, hermanos. Este verso es una muestra clara de los falsos convertidos, hermanos. Las iglesias en nuestros días están llenas de personas que nada más porque hicieron una ridícula y no bíblica oración emocional piensan que son salvos. Lo peor del caso, hermanos, es que estos evangelistas, predicadores y pastores que les dijeron a las personas que repitieran las palabras de una oración ridícula, después de hacer esa oración les dicen que ya son salvos y se van a ir al cielo. Lo que esta gente no sabe, hermanos, es que esa oración ridícula y no bíblica no les da más que un lugar en el infierno. Porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no los envía primero. Martín Lutero, hermanos, dijo que la voluntad del hombre está esclavizada por el pecado. Debe existir una regeneración milagrosa del Espíritu de Dios para que una persona pueda ser capaz de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en fe. Ahora, hermanos, tengo que decirles algo. La mayoría de nosotros hicimos esa oración.
Pero nosotros el irnos al cielo, hermanos, no depende de esa oración. Depende de cómo vivimos y los frutos que tenemos, no de esa oración. So, hermanos, cuando estemos enfrente de Cristo, y si Cristo nos pregunta ¿por qué te debo de dejar entrar al cielo? No vamos a contestar porque hice una oración. Porque creí en ti, Señor. Porque tengo fe en ti. Verse 13. Brethren, this verse is a clear image of false converts. The churches in our day are full of people who just because made a silly and unbiblical emotional prayer think that they're saved. The worst of all is that these evangelists, preachers, and pastors who told them to repeat the words after them told them that they were saved and they were going to heaven. What these people don't know is that that ridiculous, non-biblical prayer, silly little prayer, gives them nothing but a place in hell. Because no person can come to Christ if the Father does not draw them first to Jesus. Martin Luther said that the will of the man is enslaved to sin. There must be a miraculous regeneration of the Spirit of God so that person might be able to repent of their sins and receive Christ in faith. Brothers and sisters, I have to say that most of us here have repeated that prayer. But the prayer is nothing. What saves us is our faith in Christ, not that prayer. I tell you this, brothers and sisters, there's people who have never said that prayer and still going to heaven. Este no fue el caso, hermanos, de Simón el mago. A ver los milagros que Felipe hacía, creyó. Pero hermanos, el creer no es suficiente. Una persona puede creer que es capaz de volar y aventarse de un edificio, y no porque cree que puede volar, va a volar. Creer no es suficiente. Oh, yo creo en Dios. Eso no es suficiente. Los musulmanes no solo se quitan la vida ellos mismos, sino que matan a mucha gente porque creen que van a recibir una recompensa eterna, y no porque creen en eso, es realidad o es verdad. Es una mentira que viene directamente desde el infierno. Aún más, hermanos, Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno y que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen más en Dios que los seres humanos. Éxodo 8:19 dice: entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. En aquella historia de Faraón, los magos vinieron a Faraón para que reconocieran que el dedo de Dios había hecho las plagas. Los magos dijeron: no cabe duda que esto es un hecho de Dios. ¿Se salvaron los magos? No, murieron. Creer no es suficiente. This was not the case for Simon the magician. Seeing the miracles that Philip was doing, he believed. But brothers and sisters, believing is not enough. A person may believe that he's able to fly and jump from a building, and just because he believes he can fly, he's not going to fly. Not only do Muslims take their own lives, but they kill many people because they believe they will receive an eternal reward, and just because they believe that doesn't make it true. On the contrary, that is nothing more than a lie that comes straight from hell. Even more, brothers and sisters, James 2:19 says, you believe that God is one. You do well. Even demons believe and they tremble. Demons believe more in God than people do. Exodus 8:19 says, then the magician said to Pharaoh,
This is the finger of God. But Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them as the Lord said. The magicians in this story of Exodus were brought to Pharaoh to compare and to say, are these plagues that are going on in Egypt really a work from God? The magician said, it is God. Did that save them? No, they all died. Believing is not enough. Es entonces, hermanos, que vemos la falsedad de este Simón el mago. El pasaje sagrado, hermanos, nos dice que aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Este Simón, hermanos, no solamente creyó falsamente, sino que se bautizó falsamente. De igual manera, hermanos, las iglesias de nuestros días están llenas de personas que por una oración que hicieron ya piensan que se van a ir al cielo, de personas que se bautizan y siquiera creen en Cristo. Las iglesias están llenas de eso. Este es el caso de Simón, hermanos, quien estaba atónito de ver los milagros que Felipe hacía. Pero esto es nada más que una muestra, hermanos, que lo único que le interesaba ver era esos milagros y el poder también para hacerlos para su propio beneficio. Todo esto lo veremos en las próximas 2 semanas. It is then, brothers and sisters, that we see the falseness of this Simon the magician. The sacred passage says, verse 13, even Simon himself believed, and after being baptized he continued with Philip, and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Brothers and sisters, not only that he falsely believed, but he was also falsely baptized. In the same way, the churches are filled not only with people that by a simple, silly little prayer, repeat after me type of prayer, they think that they're going to heaven. But these churches are full of people who baptize and they don't even believe in Christ. This is the case of Simon, who was amazed to see the miracles that Philip was doing. By these only sample, but this is only a sample. The only thing that interested Simon was to see those miracles and to be able to do them for his own benefit. We will see all of this in the next 2 weeks. Hermanos, no cabe duda que la iglesia primitiva hasta este momento, hermanos, ha sufrido suficiente. La iglesia, hermanos, se ha enfrentado con muchos obstáculos, pero la soberana y providencia de Dios, en la soberana y providencia de Dios y para la gloria de Dios, hermanos, de acuerdo a el eterno plan de Dios, todo sigue saliendo tal y como Jesús prometió que iba a ser en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero en esta ocasión, hermanos, Felipe se encontró con algo que los apóstoles y la iglesia no habían visto antes. Felipe se encontró con un hombre quien pretendió creer, pretendió tener fe y aún hasta se bautizó. Brethren, there is no doubt that the early church up to this point in the book of Acts has suffered a lot. The church has faced many obstacles. But in God's sovereignty and providence for His own glory and according to His eternal plan, everything continues to go forth just as our Lord Jesus Christ promised He would do in Matthew 16:18. On this rock I will build my church. But this time, Philip faced something that the apostles themselves and the church have not seen before. Philip met a man who pretended to believe. A man who pretended to have faith. A man who was even baptized. Desafortunadamente, hermanos, existen las iglesias que creen en algo que se conoce como la doctrina del cristiano carnal.
Esta doctrina cree, hermanos, que una persona puede ser salva solo por recibir a Cristo en fe, pero no permitir que Cristo sea el Señor de sus vidas. En otras palabras, el cristiano carnal, como ellos le llaman, puede pecar, puede disfrutar su vida de pecado y no sufrir consecuencias por ello, ni mucho menos se duda de la salvación de estas personas porque creyeron en Cristo en fe. En pocas palabras, hermanos, un cristiano carnal diría lo siguiente: Jesús, te permito que me salves, pero no te permito que seas el Señor de mi vida. Tristemente, hermanos, esa doctrina del cristiano carnal no puede estar más lejos de la verdad bíblica. Como enseñaron los reformadores, hermanos, los cristianos son salvos solamente por fe, pero esa fe no está sola. En otras palabras, hermanos, alguien que ha recibido a Cristo en fe es regenerado interiormente, es justificado por Dios y es santificado por Dios. Pero el resultado de esa fe son las obras, hermanos. En otras palabras, porque somos salvos por fe en Cristo, solamente mostramos en nuestras obras y las obras del Espíritu que hemos sido salvos. Unfortunately, there are churches that believe in something known as the doctrine of the carnal Christian. This doctrine believes that a person can be saved only by receiving Christ in faith, but now allowing Christ to be the Lord of their lives. In other words, the carnal Christian, as they call them, can sin or might sin and enjoy their sin and suffer no consequences for it. Why? Because they believed in Christ. They believed it is impossible to doubt the salvation of these people. Why? Because they believed in Christ and prayed a little prayer. In other words, a carnal Christian would say something like this: Jesus, I allow you to save my soul, but then I don't allow you to be the Lord of my life. Sadly, this doctrine of the carnal Christian cannot be farther from biblical truth. As the Reformers taught, Christians are saved by faith alone, but not a faith that is alone. In other words, someone who has received Christ in faith is regenerated, justified, and sanctified by the Spirit of God, and the result of that faith is works. In other words, because we are saved by faith alone, we must show the works of the Holy Spirit in our lives. Hermanos, este es el caso de muchas personas en las iglesias. Nada más porque el evangelista o el predicador de su iglesia les dijo: repitan después de mí una tonta y no bíblica oración, las personas creen que son salvas. Pero estas personas viven como el mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo, actúan como el mundo, desean lo del mundo y creen que se van a ir al cielo. Pero déjenme decirles, hermanos, que eso es una mentira que viene del infierno. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir malos frutos, ni un árbol malo puede producir buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, fuimos el domingo a la iglesia y fuimos al campamento y fuimos al retiro de oración. Y Jesús les va a decir: apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque no los conozco. Estaban en iglesias donde yo no estaba. Hacían cosas que mi palabra no dice. Tomaban decisiones que mi palabra no permitía. Cantaban canciones que mi palabra no dice.
Hermanos, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos pensar, realmente conozco a Cristo. Conozco a Cristo, lo conozco. Pero hermanos, la pregunta más importante, ¿Cristo me conoce? ¿El Señor me conoce? Hijo, yo te conozco. Yo sé que batallas con tus pecados, pero yo sé que pides perdón. Y yo sé que lees la Biblia, y yo sé que oras. Y yo sé que tratas de hacer mi palabra. Hijo, yo te conozco. Pero si el pecado no tiene ningún resultado en nuestras vidas, si no tenemos miedo, si no tenemos terror de lo que estamos haciendo, si no pedimos perdón, deberemos de preocuparnos. Brethren, this is the case of many people in the churches. Just because the evangelist or a preacher of their church told them, repeat after me a silly and unbiblical prayer, people believe that they're saved. They live like the world. They talk like the world. They think like the world. They act like the world. They want the things that are in the world, and they still think they're going to heaven. But let me tell you something. It's a lie that is coming from hell. You will recognize them by their fruits. You will know them by their fruits, Jesus said. Are grapes gathered from thorn bushes? Are figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree does not bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Those you will recognize them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter in the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, they will not prophesy in your name and cast out demons in your name, and did mighty works in your name. Then I will say to them, I never knew you. Depart from me, workers of lawlessness, because you were singing things that weren't in my word. Because you were living a life that it was not reflecting my word. Because you were singing and preaching in churches where I was not there. Brothers and sisters, we need to examine ourselves and see if we are in the faith. Do you know Christ? Does Christ know you? If you fight with sin, if you struggle with sin, if you confess your sin, then God is there telling you, I know you. I know you struggle, but I know you repent. I know you struggle, but I know you pray. I know you struggle, but you seek my word. But if sin doesn't make you feel anything and you go and live your life like everything's fine, then you should ask yourself, where am I going? Vamos a orar, hermanos. Let's pray.